Hola, este es el curso de edición de textos científicos y literarios con LaTeX. El día de hoy vamos a ver cómo construir un documento con listas, tablas y figuras. Para manejar las listas, en las anteriores sesiones habíamos visto cómo se configuraba una lista con viñetas. Hoy veremos cómo se hace la configuración con números. Les invito a que entremos a esta URL. Vamos a encontrar un documento sobre los resultados de la evaluación PISA de estudiantes que presentaron en el 2012 y hace unas reflexiones acerca del bajo rendimiento de los estudiantes. Bien, entonces PISA es un programa para la evaluación internacional de alumnos y este es realizado por la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que está integrado por 34 países. En este momento Colombia está haciendo el trámite para ser también miembro de esta organización. Nos habla acerca de 64 países que presentaron estas pruebas y los resultados obtenidos acerca del bajo rendimiento en 3 áreas como la lectura, las matemáticas y por supuesto las ciencias. Hace unas interesantes aportes acerca de las políticas que pueden ayudar a romper el ciclo de falta de compromiso y rendimiento bajo. Entonces, ¿qué se pudiera hacer acerca de cómo disminuir estas estadísticas de bajo rendimiento en los países? Bien, entonces nuestra primera tarea va a ser crear un documento LaTeX y nos podemos llevar este primer párrafo del documento para manejar o definir una lista. La podemos definir con números. Entonces, para ello, pues copiamos, abrimos entonces el TeX Studio, vamos a crear un nuevo documento. Entonces, de una vez lo guardamos. Les recomiendo que creen una carpeta. Puede ser taller 4 como lo tenemos enunciado. Bien. Entonces, recordemos que tenemos en el asistente de TeX Studio la forma de crear un documento rápidamente. Entonces nos vamos a inicio rápido. Puede ser un reporte, esto ya lo habíamos explicado las anteriores ocasiones. Bien, entonces colocamos el autor del documento, que es la OCDE. El título va a ser Análisis de datos PISA. Aceptamos y ya inmediatamente tenemos nuestro encabezado y vamos a dar comienzo con el begin de nuestro documento o el cuerpo de nuestro documento. Entonces manejamos las sangrías o la indentación con un tabulador, y si ustedes recuerdan, entonces vamos por LaTeX, en secciones vamos a manejar la definición de una sección. Podemos copiar el texto que traíamos y vamos a definir el título. Bien, entonces, ¿cómo se maneja una lista? Podemos entrar también por el menú LaTeX y encontramos acá entornos de listas. Recordemos que con manejo de viñetas utilizamos Intenize
Para enumeración vamos a utilizar enumerate. Entonces es exactamente igual a lo que ya se había trabajado. Colocamos el texto o párrafo inicial y la lista la vamos a organizar en cada ítem. Entonces nuevamente colocamos el comando ítem y copiamos cada una de estas características. Bueno, así vamos a repetir esta acción hasta que terminemos de organizarlo. Una vez terminada la lista de elementos, vamos a compilar el documento y a verificar cómo nos quedó la enumeración de la lista. Recordemos que en este título de la sección la numeración es 01 cuando es un tipo de documento report, entonces recomiendo que lo cambiemos a article. Nuevamente compilamos y ya nos queda la forma que estábamos definiendo en el diseño. Bien, una vez terminamos entonces las listas, vamos a ir a las tablas. Podemos utilizar el asistente para manejar una lista haciendo uso de los tabuladores. Para esto pues vamos a utilizar el comando tabbing, que va a utilizar el espaciado entre las columnas. Entonces para nuestra primera columna dejamos 2 centímetros, para la siguiente 3 y la última también va a tener 3. Acá estamos observando los elementos para la primera columna, la segunda y la tercera. Entonces vamos a hacer una simple lista de elementos. Esto es lo que debemos tener en cuenta en el momento pues que se haga el diseño de una tabla. Una vez entonces en nuestro documento podemos seguir creando otra sección. Entonces escogemos, de una vez utilicemos la tabulación. Podemos colocar uso de tabuladores. Entonces al hacerlo por el asistente para tabulación, entonces vimos que estábamos manejando 3 columnas. Podemos decirle de una vez que tenga 4 filas y el espacio de 2 o de 3. Entonces nos va a insertar automáticamente este código que entramos primero a verificar. Entonces el H space de la primera 3 centímetros, de la segunda también 3 centímetros y nos hace falta la última columna. Entonces podemos decir lo mismo, comando H space y colocamos la longitud, que serían los 3 centímetros. Al primero podemos ajustarlo con 2 centímetros. Bien, exactamente igual. Vienen los elementos, entonces pudiéramos ajustar esto con un tabulador y el primer elemento sería el número. Bueno, el segundo ítem, elemento. El tercero, laboratorio. Aquí pudiéramos verificar cómo vamos con ese diseño y nos damos cuenta que colocamos la parte preliminar de nuestra tabla. Entonces acá podemos ya colocar la secuencia de esos ítems
que vamos a ubicar. Entonces, por ejemplo, un multímetro se encuentra en el laboratorio de electrónica. La pipeta se encuentra en biología. Bien. Y así ustedes pueden colocar más elementos. Podemos colocar computador. Bien. Y acá entonces sala de cómputo. Bien, entonces hemos terminado nuestra lista de elementos utilizando tabuladores. Podemos también definir la parte de las tablas de contenido para las tablas, pero también utilizar ya nuevas librerías. En el caso de definir los colores, entonces vamos a utilizar la librería Scolor y Multirow para definir múltiples filas. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces regresamos a nuestro documento. Y ya teniendo dos secciones, lo primero que hacemos es insertar el contenido o la tabla de contenido. Para que nos quede separado por páginas, entonces podemos decirle New Page e insertamos entonces la lista de tablas. Bien, hasta acá nos haría falta lista o contenido. Acá me quedó mal escrito el page. Podemos también dejar otro salto de página. Y ya quedaría definido la tabla de contenido y el espacio para la lista de tablas. Bien, ahora agregamos las dos librerías, una que va a permitir definir el color para la tabla, que es la librería de color, Xcolor. Y para poder configurar múltiples filas, entonces utilizamos Multirow. Bien, recordemos que para que la tabla de contenido no aparezca en español, entonces podemos utilizar el comando Renew Command. Y colocamos asterisco, bucket last, entonces buscamos content name y colocamos el nombre de contenido. Bien, entonces al compilar ya aparece ya no content sino contenido. Con nuestra lista de tablas sucede exactamente lo mismo.
Entonces, para cambiarla, que nos quede también en español, podemos utilizar el comando def. Buscamos inmediatamente, que es una lista. Solamente es def. Backslash list, lista de tablas, y podemos colocar el nombre. Entonces, por defecto él nos va a colocar, si fuera en español, un índice de cuadros. Entonces debemos decirle cambiar por, va exactamente en la misma línea, solo que le vamos a indicar que queremos un índice de tablas, no de cuadros como lo deja por defecto. Entonces, si lo ejecutamos, ya nos va a aparecer que es índice de tablas. Para el manejo también de los nombres de las tablas, hacemos la misma línea de definir, solo que acá no va la lista de tablas, sino colocamos table name. De la misma forma, entonces aquí lo llamaría cuadro y lo vamos a cambiar por tabla. De manera que cuando ya empecemos a denominar nuestros o definir las tablas en el documento, ya no las llama cuadro o table, sino ya las va a llamar como tablas. Bien, una vez entonces definido, nos vamos a ubicar en una nueva sección para definir esa tabla. Entonces podemos llamarla tabla de presupuesto o de datos, eso es lo que vamos a hacer, y empezar a definirla. Entonces ya terminamos esta parte, iríamos propiamente a definir una tabla sencilla. Para esto vamos a utilizar también el asistente, que nos va a permitir insertar una tabla, pero nuevamente vamos a utilizar el comando tabular, que nos va a permitir definir, por ejemplo, múltiples columnas. En este caso, para las múltiples columnas, en la primera fila estamos viendo que agrupa las 3 columnas para escribir inversión, proyecto de investigación, que es el que estamos viendo acá en la diapositiva. Entonces el comando multicolumn nos dice cuántas columnas queremos agrupar. Agrupamos 3. Nos dice que el título sea centrado, es el siguiente parámetro, la alineación. Y por supuesto el título o el texto, inversión, proyecto de investigación. Vamos a hacer un salto de página y utilizamos el comando hline para que nos dibuje la línea que encontramos inmediatamente debajo de esa celda. Dentro de la siguiente, entonces, se encuentran los subtítulos. Está ítem, que me va a agrupar la primera columna, cantidad de horas, que seguiría el siguiente parámetro, y por supuesto el último, inversión. Colocamos la línea, que es el hline, y así por cada uno de los parámetros hasta terminar nuestra tabla. Hay que mencionar
que también esta tabla puede definir colores. Para el caso tal, si queremos alternar dos tonos, como ustedes están viendo acá, un verde claro y un verde oscuro, entonces estamos utilizando el comando /row colors, que significa que sean los colores de las filas. Este lo empieza a aplicar a partir de la segunda fila, es decir, en esta posición, y va a definir dos colores. El primero, que es el que ustedes están viendo, es mucho más claro, que va para esa primera línea, y el siguiente es un verde mucho más oscuro. Entonces está definido pues por estos parámetros combinados entre verde y por supuesto amarillo. Para el color como tal de la primera fila, entonces sencillamente vamos a decirle, antes de empezar a definir nuestra multicolumn, es decir, donde iba el título, inversión, proyecto de investigación, colocamos el comando row color y ahí les podemos especificar el color como light gray para que nos quede el gris que ustedes están visualizando. Para que la tabla la ubique en la parte centrada, entonces cuando colocamos el comando begin table vamos a colocar como parámetro h interrogante. Esto quiere decir que la va a ubicar en la parte superior y centrada. Podemos nosotros pues también colocar la etiqueta centering. Dentro de la definición de el comando tabular, ustedes están viendo tres elementos, es decir, son las tres columnas que mencionábamos para ítem, cantidad e inversión. La primera va centrada a la izquierda, la segunda al centro y la tercera a la derecha. Finalmente, para que la tabla automáticamente defina una secuencia numérica de las tablas que estamos definiendo en el documento, colocamos dos comandos. El caption nos va a permitir definir el nombre que va a aparecer acompañado de la definición de la tabla, y el label es el que va a permitir definir esa tabla y la secuencia que va a ser la una, de manera que cuando estemos escribiendo en el párrafo podemos definirla de la siguiente forma. Podemos escribir en la siguiente tabla o en la tabla. Entonces con el comando /ref podemos hacer alusión a esa tabla que es la número 1, y así de esta manera pues vamos a empezar a definir todas las tablas dentro del documento. Una vez entonces dentro de nuestro Text Studio, entonces procedemos a definir de forma automática la tabla. Entonces para eso podemos nosotros utilizar el comando, o mejor, cómo podemos insertar una tabla por este lado. Entonces al insertar la tabla nos permite definir cuántas columnas, pues vamos en este momento a insertar 3 columnas. Número de filas él deja por defecto 2. ¿Cómo va a ser esa alineación? Habíamos dicho que al comienzo esta iba a ser a la izquierda, entonces cambiamos la primera a la izquierda. La segunda va a ir al centro, así como está ahí, y la tercera va a ir a la derecha. Entonces podemos cambiarla acá a la derecha. Bien, inmediatamente entonces podemos hacer la inserción de esta parte. Ok, podemos pues correr este código, es decir, utilizando pues el tabulador. Una vez generada la tabla, podemos compilar y verificamos que adicionó una tabla de 3 columnas por 2 filas. Podemos utilizar el comando begin table
para definir los atributos como el centrado de la tabla, el nombre de la tabla. Entonces lo que hacemos es agrupar la etiqueta tabular dentro de la etiqueta table. Bien, tenemos entonces el primer, la etiqueta o el comando table maneja parámetros. Entonces el parámetro H, signo de admiración, quiere decir que va a ubicar siempre la tabla en la parte de abajo del documento. Bien, utilizamos entonces la etiqueta centering para que la tabla se centre. Ahí lo estamos observando. Y enseguida vamos a definir el color. Entonces, para definir el color agregamos el paquete color. Si a ustedes les pide confirmar la instalación, entonces les recomiendo pues que ustedes lo hagan. Entonces, colors, row colors nos permite entonces definir varios colores. Para nuestro caso, entonces vamos a definir un color claro verde y un color verde oscuro. Entonces row colors, a partir de qué posición, vamos a decirle que a partir de la segunda fila, y los colores van a ser green. Entonces 80 para la intensidad del color, y lo combinamos con yellow. Para este entonces podemos adicionar 50. Esta misma instrucción la podemos repetir y acá colocar 70 y 40. Si ejecutamos, ok, entonces nos está diciendo que indefinida la secuencia de los colores. Muy seguramente es porque acá cuando seleccionamos la librería nos faltó el parámetro table. Entonces inmediatamente se lo ubicamos. Pero en llaves angulares colocamos la palabra table. Nuevamente compilamos y ya nos está mostrando uno de los colores en la segunda fila. Inmediatamente entonces vamos a definir también el color para nuestra primera fila, que es el título. Entonces para eso podemos colocar row color sencillamente, y el color puede ser light gray. Lo ejecutamos y tenemos nuestro primer color. Bien, vamos entonces a la primera posición para colocar el título. Entonces podemos colocar esta es la primera fila. ¿Cuántas filas tenemos para la tabla diseñada? Entonces se tienen 6 filas. Podemos entonces copiar esto 6 veces. Nos quedó de la mejor forma. Y 6. Listo. De manera que ya nos va a hacer en la siguiente página las 6 filas que necesitamos para nuestra tabla. Bien, entonces en la primera necesitamos agrupar las 3 primeras columnas
y colocar el título Inversión Proyecto de Investigación. Entonces para eso vamos a colocar el comando multicolumn. Multicolumn, entonces tiene 3 parámetros. El primero nos va a indicar cuántas columnas queremos unificar. En este caso van a ser 3. La posición del texto va a ser centrada y el texto inversión proyecto de investigación. Bien, entonces ejecutamos y hasta ahí nos hizo el título y ya están las 3 columnas. Como encabezado entonces de esta tabla tenemos lo siguiente. Bueno, me ubico acá ya en la parte de edición. Está la palabra ítem. Va separado por ampersand, que indica que va a la siguiente columna, cantidad horas, y la siguiente es inversión. Entonces nuevamente ejecutamos y ya inmediatamente nos hizo los elementos de la tabla. Ahora alimentamos con datos esa tabla, documentos y libros, para el ítem. Ahora ubicamos la cantidad, que sean 10, y el costo, entonces pesos. Recordemos que con pesos nos permite abrir el editor de fórmulas matemáticas. Entonces, para que no lo tome como editor, anteponemos la palabra, o mejor la tecla underline. Si ejecutamos, entonces ya tendríamos el primer ítem. Otra de las partes importantes de la tabla, una vez pues ustedes ya la tengan terminada, le vamos a colocar el comando caption, que nos permite definir el nombre de la tabla. Entonces yo puedo decirle presupuesto del proyecto. Y con la etiqueta o con label corchete, entonces vamos a colocar cómo la vamos a referenciar, tabla 1. Entonces acá dentro de la sección podemos decir, en la coloco ref, que es el comando, y cuál es la etiqueta. La etiqueta la llamamos como tabla 1. Entonces en la tabla 1 se muestra la definición de una tabla sencilla con justificación del texto en las columnas. Entonces hasta ahí previsualizamos y ya nos aparece la información. Acá también hace referencia a la tabla. Vamos a ver si nos insertó las... mira, índice de tablas. Miremos a ver qué sucedió. Ok, cuando definimos, aquí no es list of tables, sino es list table name. Entonces lo podemos cambiar. Table name, para que de esta forma lo relacione, list table name. Entonces si lo ejecutamos, ya no lo toma efectivamente como índice de tablas dentro de la tabla, o dentro de la lista mejor de esas tablas. Entonces acá nos aparece el número 1,
pero faltaría que nosotros coloquemos la palabra en la tabla. Entonces ya toma la etiqueta y acá ya nos quedaría pues completo. Sería pues terminar de insertar el resto de los ítems para la tabla. Una vez relacionados los datos, pues nuestra tabla queda de esta forma.